La historia de este joven es única, ya que vivió solo 15 años y con ello logró ser canonizado. Hoy te contaré la vida y obra del santo de los millennials, el influencer de Dios. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré temas acerca de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos veraces acompañados de un toque de frescura sin igual, deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Agradezco que se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Como ustedes ya vieron en el intro de este video, les voy a platicar de un tema muy peculiar. Este joven que solamente vivió 15 años y ya en este 2025-2026 ya es santo. A finales del 2025 ya lo volvieron santo, que no es cualquier cosa, no es algo muy común. Y ahorita en el transcurso de este capítulo les voy a platicar cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para que llegue alguna persona que estuvo encarnada, que estuvo en vida, que pueda llegar o que el Vaticano la pueda considerar santo o santa. Así que está interesante. Ahí también hay un poco de polémica al respecto con estos temas siempre religiosos que traen este tipo de controversias, pero la mejor opinión es la de ustedes. Ustedes saquen sus conclusiones. Yo les voy a platicar todo lo que hay sobre este tema, el contexto, todo lo que le rodea, pero ustedes ya tendrán su mejor opinión. Fíjense, el santo de 15 años fue en vida Carlos Acutis, el primer santo millennial de la Iglesia Católica. Falleció en 2006 y fue canonizado en septiembre del 2025. También se le conoce como el patrón en Internet o influencer de Dios, por su uso de la tecnología para difundir la fe, creando un sitio web para documentar milagros. Este joven nació en Londres el 3 de mayo de 1991 y falleció en Monza, Italia, en el 2006. Fue un estudiante y programador aficionado. Le gustaban las nuevas tecnologías de comunicación. Su familia es italiana, pero por motivos de trabajo al momento de su nacimiento sus padres se encontraban en Londres. Así que poco tiempo después del nacimiento de Carlo, la familia regresó a Italia. Sus papás de nombres Andrea Acutis y Antonia Salzano, esos son los nombres de sus padres. Él, este chico, a través de Facebook predicaba el evangelio y a los 13 años ya estaba ayudando en los comedores de gente sin recursos de ahí, de su localidad. A este joven se le hizo santo al cumplir el proceso que marca la Iglesia Católica para que una persona, por lo regular al servicio de Dios, como monjas y sacerdotes, puedan convertirse en santos. Pero este joven lo consiguió en tiempo récord, algo fuera de lo común. Este joven murió debido a una leucemia severa. Un día estaba en casa con su mamá, normalmente como cualquier día, de repente se sintió mal, su mamá lo llevó al hospital y ahí le dieron el diagnóstico de que tenía cáncer y murió días después. Lo que sucede es que, digamos, no había ningún indicio de que tuviera alguna enfermedad, no había señales de que pudiera estar enfermo, que le pudiera quejar algo grave de salud, y menos en un joven, ¿no? Digamos que los jóvenes por sí mismos, ellos, bueno, pues nunca, o un 98% de los jóvenes yo creo que no creen que puedan tener una enfermedad grave, una enfermedad que les impida tener de buena salud, o más aún más grave, que les pueda acortar muchísimo gravemente el tiempo de vida. Así estaba Carlos Acutis. La verdad es que
no se pensó, ellos en el seno familiar no pensaban que pudiera llegar a suceder una tragedia de este tipo, pero así como casi de la noche a la mañana, de un momento a otro, se sintió mal, lo lleva al hospital su mamá y ya después le dan este diagnóstico. Fíjense, dice su mamá, ya cuando él fallece, dice su mamá que después lo soñó y que el muchacho Carlo le dijo testamento, testamento, y que era muy insistente con esa palabra, testamento. La señora comenta que no comprendía, no sabía cuál era, a qué se refería su hijo, ¿no? Porque claramente él, hasta donde se sabe, no había dejado un testamento. Y ella lo dice, o sea, no es de que él hubiera hecho un testamento, pues no, la realidad es que son ese tipo de procesos legales o documentos que se piensa cuando un ser humano está en otra etapa de su vida, no en una etapa más avanzada. Pero en un joven, la verdad es que no se pensaba esto. Entonces la palabra testamento como que no le cuadraba a su mamá, pero dice que cuando lo soñaba él era muy insistente en esa palabra. Y bueno, es así como la señora va a la computadora de su hijo y ve un video en donde él dice que moriría pronto. Esto también ha causado mucha controversia porque este video, bueno, pues claramente lo vio su mamá, pero insisto, no es algo común. La vida que tuvo este joven, digamos, la mitad de ella no era tan común. No es común que un muchacho de esa edad se esté preocupando más por hacer un sitio web para predicar la palabra del Señor que por estar jugando, por divertirse, por hacer algunas travesuras. No digamos que no estaba con unos comportamientos que normalmente son de los preadolescentes o de los adolescentes. Y fíjense, ¿qué hacía Carlos Acutis cuando estaba vivo? Bueno, usaba internet para evangelizar y a pesar de ser a pesar de ser hijo de padres poco religiosos. Carlo utilizaba sus habilidades en programación para documentar en un sitio web los milagros eucarísticos y las apariciones de la Virgen María en todo el mundo. De ahí el nombre de santo patrono de internet. Además, se sabe que Acutis era hijo de padres no tan devotos del catolicismo. E incluso su mamá en entrevistas posteriores a que fallece Carlos Acutis declaró públicamente que fue la fe de su hijo manifestada desde la infancia lo que la llevó a volver a asistir a misa, porque ella pues no era común que fueran a misa, pero la insistencia, las actividades, las motivaciones, los deseos de su hijo hizo que ella ya fuera a misa recurrentemente, claro, con Carlos Acutis, ¿verdad? Le encantaba le encantaba rezar el rosario y asistía a misa todos los días después de hacer su primera comunión a los 7 años. A menudo pedía a sus padres que lo llevaran a los lugares de nacimiento de los santos y a los lugares de milagros eucarísticos. Según los expertos, la canonización de un santo millennial podía atraer nuevos y jóvenes fieles a la fe. Aquí es cuando ya empezamos un poquito como que con la controversia, porque algunos expertos en estudios religiosos que no son padres, no son sacerdotes ni nada de este tipo, sino que es gente común que tiene su esposa, sus hijos, mujeres que tienen su esposo, sus hijos, tienen su familia. Digo porque los padres en el catolicismo esto no está permitido, sino que los sacerdotes y las monjas se estipula que tienen un matrimonio las mujeres con Jesús, ¿no? Con Cristo, o sea, hasta donde sé, lo poco que sé de religión, pero el punto es que ellos no pueden tener descendencia, ni los sacerdotes ni las monjas, ¿no? Pero los que sí lo tienen, los que estudian estos temas religiosos, estos dogmas y demás, bueno, pues resulta que ellos dicen que se les hace un poco fuera de lo común que en un tiempo
tan mínimo, en un tiempo récord, la Iglesia Católica haya decidido hacer santo a un joven que no tiene más de 10 años que vivió. Cuando recordemos que lo común o normalmente se ha visto que cuando la Iglesia Católica hace a un santo, bueno, este tiene al menos 30, 40 o 100 años de que falleció, y a este muchacho en menos de 10 años de que falleció, bueno, en menos de 13 años de que falleció, ya lo hicieron santo. Los que estudian esto dicen, los que son analíticos un poquito, o analíticos, objetivos, un tanto con, ¿cómo es que se torna a la polémica? Porque no sabemos la situación real de por qué lo hicieron santo en un tiempo tan apresurado. Pero los críticos dicen que era para ganar adeptos, para que las nuevas generaciones se pudieran acercar a la Iglesia Católica, para que los jóvenes pudieran ver o estuvieran convencidos de que la Iglesia Católica hacía bien las cosas. Digo, ha hecho cosas muy bien, hay algunas cosas que ahí se prestan a la polémica, cosas que ha permitido que no debería de permitir, pero bueno, ese no es el tema de este capítulo, sino que el tema es por qué lo hicieron santo en un tiempo récord. Y fíjense, pero ¿qué debe de suceder para convertir en santo a un terrenal? Bueno, lo que dice la Iglesia Católica, el Vaticano, para que se considere la canonización es lo siguiente: requisitos para el proceso. Muerte de la persona, eso es básico. El proceso de canonización solo se puede iniciar a partir de los 5 años de la muerte de la persona, aunque el Papa puede dispensar este plazo, es decir, el Papa puede decir que sea en menos tiempo. Si murió hace un año y el Papa considera adecuado que se puede canonizar esta persona, él lo decide, ¿no? Otro de los requisitos: vivir una vida de virtudes heroicas. ¿Cómo se mide esto? Es lo que también da la polémica con muchos que han sido canonizados, como en el caso de Carlos Acutis. Dices, ¿cómo puedes, o sea, qué consideras que es una virtud heroica? ¿No? Ayudar a una anciana a cruzar la calle, darle de comer a los pobres, quitarte la chamarra y dársela a un desvalido, ir a un hospital a visitar a los enfermos, platicar con ellos, hacerles compañía. O sea, ¿cuáles son las virtudes heroicas? Si esas son virtudes heroicas, bueno, pues entonces mucha gente tendría ya un requisito para que cuando fallezca pudiera ser canonizado. Pero no todos son considerados. Ahí la Iglesia Católica, ellos deciden quién sí y quién no, debido a lo que ellos creen adecuado. Esa es otra de las polémicas. Otro de los requisitos: abrir una causa. Bueno, virtudes heroicas: el candidato debe demostrar una vida de fe excepcional y virtuosa, o haber sido mártir por la fe. Así que bueno, ese es otro de los requisitos. Y otro requisito es abrir una causa. La petición se inicia a nivel local y luego se envía a la congregación en Roma para su investigación. Es decir, se abre un archivo, se estudia a la persona y ya allá en el Vaticano, en Roma, empiezan a estudiar a la persona. Ven, bueno, ya falleció, ok. ¿Tuvo una vida virtuosa o no? Empiezan a investigar. Tuvo una... ¿cómo se puede decir? Tuvo actitudes que hacían que difundiera la fe o que tenía una fe real. Entonces eso es mucho a consideración del Vaticano. Esa es la realidad. Y en este caso mucha gente no está de acuerdo, mucha gente sí está de acuerdo, pero si lo vemos fríamente, cumplía con los requisitos, probablemente básicos, pero cumplía con los requisitos, ¿no? Y ya después de esto se pasa a las etapas del proceso de canonización. ¿Y cuáles son estas? Una, siervo de Dios. Es el primer título otorgado al inicio del proceso. O sea, no es de que ya como así, no.
como todo en la vida, se va subiendo escalón por escalón. Los que entran al ejército son soldados rasos y después van subiendo de grado. Cuando entras a la universidad, cursas el primer semestre hasta que llegas a titularte, tener tu cédula. Así aquí, el primer rubro es ser siervo de Dios. Ese es el primer título otorgado al inicio del proceso para el proceso de canonización. Después se pasa a venerable, ya cuando van un poquito más arriba, y aquí se declara si la congregación determina que la persona vivió las virtudes de manera heroica. Aquí entonces, si la congregación dice que Carlos Acutis vivió de manera heroica, ya se le puede considerar como venerable, ¿no? Ahora, puede pasar al siguiente paso, que fue beato, o pasó al siguiente paso, mejor dicho, porque este ya lo logró, ¿no? Se beatifica a una persona después de que se compruebe un milagro que haya ocurrido por su intercesión. Eso ya es un poquito complejo, porque es como que pasó este milagro, ¿no? Y la gente dice, es que yo le recé a San Judas Tadeo o a San Martín de Porres. No, pues esos ya son santos, ¿no? Entonces, pero si esa persona le rezó a una persona que apenas es beato, que todavía no es santo, que en vida tuvo unas virtudes heroicas, bueno, entonces se le considera ya para poder ser santo. Y ya el siguiente rubro sería santo. Para llegar a la canonización se requiere la comprobación de un segundo milagro posterior a la beatificación. Entonces ahí Carlos Acutis se le tuvieron que atribuir directamente al menos 2 milagros para que se pudiera convertir en santo, para que se pudiera canonizar. Pero esto, ¿es real o solamente fue un invento de sus milagros para que se pudiera canonizar? Bueno, fíjense, los milagros del santo millennial o del influencer de Dios. Según los testimonios recabados, según la investigación que hizo el Vaticano, allá la Iglesia Católica, hubo 2 milagros que hizo Carlos Acutis después de que desencarnó, y estos se le atribuyen directamente a él. Pero ¿por qué o cómo se sabe o cómo se comprueba? Bueno, la realidad es que la única forma de que se le atribuyen estos 2 milagros a él es porque la gente que necesitaba el milagro dijo que le rezaron a Carlos Acutis. Eso es todo, así de sencillo. La persona que obtuvo el milagro dijo que le rezó a Carlos Acutis y que recibió el milagro, que le concedieron el deseo o la petición que esta persona estuvo haciendo. Ahora, esta persona solamente le rezó a Carlos Acutis o también le rezó a Jesús, a Dios, a San Martín de Porres, a San Judas Tadeo. ¿A qué otros santos le habrán rezado estas 2 personas como para que también se les diera el milagro, que ellas consideran que es un milagro? Ahora, si es un milagro o no lo fue, parece que sí, pero yo me pregunto, ¿fue exclusivamente intercesión o ya estando desencarnado, estando más cerca, hablando religiosamente de la fe católica, estando más cerca del Señor, que Carlos Acutis dijo, bueno, Señor, Dios, Padre, ayuda a esta persona porque está rezando a mi ser, y bueno, pues hay que ayudar a que se le cumpla el milagro? La verdad es que es un tanto que mucha gente dice, es que eso no puede ser así, y hay otra gente que cree ciegamente en eso. Sea una cosa o sea otra, el respeto es que lo que la gente crea, nosotros, o en este caso yo no puedo decir que estén bien o que estén mal, sino que así sucedió. Y fíjense cuáles son los 2 milagros. Fue un milagro realizado en sueño brasileño, el del niño Mateus Viana, de Mato Grosso do Sul, lo que permitió la beatificación de Carlos Acutis en 2020. Ese fue el primer milagro para que se pudiera considerar beato a Carlos Acutis. Recordemos que en el proceso que hace la Iglesia Católica es que se le debe de atribuir un milagro para que sea beato, y se le debe de atribuir directamente otro milagro para que ya se le pueda canonizar. Este fue el primer milagro. Según la fuente,
Mateus padecía una enfermedad congénita en el páncreas y se curó sin explicación científica al tocar una reliquia de Carlo, expuesta en la capilla de Nuestra Señora de Aparecida en 2013 en la ciudad de Campo Grande, en Mato Grosso do Sul. Según el portal, el segundo milagro atribuido a Carlo y que allanó el camino para su canonización, o que hizo que llegara a la canonización, fue la curación de la joven Valeria Valverde de Costa Rica, después de sufrir un accidente en bicicleta en Florencia, Italia. Este milagro fue reconocido por el Papa Francisco el 23 de mayo del 2024. Las reglas dicen que para demostrar una cura milagrosa, el Vaticano convoca a un comité de médicos para evaluar los registros de un paciente y testificar que no había una explicación científica para la cura. Este es un acontecimiento sin precedentes para la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por primera vez en la historia, un joven millennial nacido en el siglo XX y cuya fama de milagroso se ha extendido por internet será santificado. Y bueno, ya después de que el cuerpo médico del Vaticano comprobó o dio su testimonio de que esta joven se curó por milagro de Carlos Acutis, ya que médicamente no había una explicación de cómo se había curado, y entonces esta joven dice que le pidió a Carlos Acutis el milagro y se le cumplió de curarse, ¿verdad? Y fíjense, ya con esto, bueno, pues se pasó a poderse canonizar y se hizo la ceremonia de canonización, que en este caso ya no la hizo el Papa Francisco porque él falleció, ya no alcanzó a hacer esto. Entonces la hizo el nuevo Papa León XIV, que llegó a ser Papa en el 2025. Entonces él es el que hace la ceremonia de canonización. Y la ceremonia estuvo a cargo de este Papa, el León XIV, el 7 de septiembre del 2025, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Informa el Vatican News, que bueno, es el portal, o bueno, es el vocero de la Santa Sede. Y aquí, bueno, pues ya pudimos saber la historia de Carlos Acutis, que desafortunadamente falleció a los 15 años, que cuando él era muy jovencito, de los 7 a los 15 años, su vida, sus actividades, sus deseos, sus motivaciones eran muy apegados a la religión católica, que hizo que también su madre fuera a misa más recurrentemente y le pedía a sus papás que lo llevaran a los sitios en donde habían sucedido algunos otros milagros o habían nacido algunos otros santos. Así que aparte de eso, él en internet difundía lo que eran las Eucaristías, o lo que son estas cosas de la religión católica, estos temas de la religión católica, para hacer del conocimiento y hacer más sensible a la gente que lo escuchaba, de poder ayudar al prójimo y este tipo de ideologías que tiene esta religión, ¿no? Y bueno, fíjense los datos relevantes. La primera iglesia dedicada a Carlos Acutis se encuentra en Sao Paulo, recordando que el primer milagro atribuido a Carlos Acutis fue en Brasil. Bueno, la primera iglesia del mundo dedicada al joven santo se encuentra en Brasil. Está situada en el barrio de Santo Amaro, en la ciudad de Sao Paulo. Se trata de la parroquia universitaria Beato Carlo Acutis, un edificio con capacidad para 120 personas, construida el 25 de enero del 2023, de acuerdo con la página oficial web de la diócesis de Santo Amaro. En todo el mundo, otros templos religiosos también están dedicados al joven santo, el influencer de Dios, como la iglesia de Corpus Christi, situada en el centro de Londres, Inglaterra, ciudad donde nació Acutis. Cabe mencionar que el cuerpo de Carlos Acutis se expone en la Basílica de Santa María la Mayor, en la ciudad italiana de Asís, lugar de la peregrinación para sus fieles, según se indica en el portal de El Vaticano. Pero bueno, ustedes probablemente no conocían esta historia,
pero se dio a conocer en el mundo ya que hubo mucha duda, entre duda y controversia, ya de por sí la controversia que daba de haberlo hecho santo en un tiempo récord, y la otra controversia que digamos se suscitó es que muchos decían que cuando volvieron a ver el cuerpo de Carlos Acutis estaba inmaculado. ¿Qué significa esto? Muchos medios de comunicación alrededor del mundo decían que no, que estaba inmaculado, que estaba en perfecto estado, como si estuviera dormido y que no tenía ninguna descomposición el cuerpo. Esto es totalmente falso, 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 porque el Vaticano nunca difundió esta idea, nunca difundió esta información, sino que hubo muchos medios de comunicación alrededor del mundo que se colgaron o utilizaban esta pseudoinformación mal informando para tener más vistas, para ganar más gente, para provocar el morbo y que la gente viera la noticia. No, la realidad no es así. Y fíjense, les voy a platicar algo al respecto de esto. Con respecto al cuerpo, ¿realmente estaba inmaculado? Bueno, pues no. No hay evidencia confiable de que el cuerpo de Carlos Acutis sea realmente incorrupto, de forma milagrosa, y no fue modificado por el Vaticano en el sentido de falsificarlo para que pareciera santo. Esta es la información más fiable y lo que realmente sucedió según declaraciones oficiales y reportes periodísticos del momento. Fíjense, ¿estaba el cuerpo incorrupto? No. Cuando su tumba fue abierta en 2019, su cuerpo fue hallado completo, todos los órganos presentes, pero no incorrupto en el sentido tradicional de un cuerpo que no se descompone milagrosamente. O sea, sí se había descompuesto, en pocas palabras, tras 3 años de enterrado. Se observó un proceso de descomposición normal para un cadáver. El arquidiácono de Asís y otras fuentes oficiales dijeron que no se encontró incorruptibilidad milagrosa. ¿Qué significa esto? Que 3 años después de haber estado enterrado Carlos Acutis, cuando lo van a sacar para poder presentar el cuerpo, se dan cuenta que sí está descompuesto acorde a lo de un cuerpo normal, al cuerpo de un fallecido normal. No estaba incorrupto, no se veía como que estuviera dormido, nada de eso fue cierto. Así que normal, la descomposición normal de los 3 años de haber estado enterrado. Pero fíjense, ¿por qué parece que hoy día, cuando ven el cuerpo de Carlos Acutis, que aquí les voy a poner una imagen, parece que está dormidito y dicen que así lo encontraron cuando lo desenterraron? No es cierto. Se modificó el cuerpo para que pudiera ser presentado a la gente que lo va a mirar. Y fíjense, el cuerpo se ha presentado al público en una urna con vidrio. Y para que se vea digno y reconocible, ojo, se aplicó una capa de cera o silicón sobre algunas partes como rostro y manos para reconstruir la apariencia humana. Esta técnica es una práctica común, antigua y reconocida en la iglesia para exhibición de restos venerados. Ojo, esto no es una falsificación, sino un método para que los fieles que le visitan puedan ver una presentación respetuosa del cadáver, de cómo fue el joven en vida, aunque el cuerpo esté en un estado de preservación preparada. Así que bueno, está preparado de esa forma, con una máscara siliconizada, con silicón preparada, y las manos también, para que se pueda presentar ante la gente y lo puedan ver. Claramente no debe de ser agradable y puede ser un tanto traumático para muchas personas que miraran el cuerpo como está descompuesto después de 3 años de haber sido enterrado. Así que bueno, eso de que así como lo ven en la imagen que les puse, que así como se ve, así lo desenterraron, es totalmente falso. Porque ya saben que aquí
en Detective Misterio me gusta decir la verdad, y esa es más que la verdad. No fue encontrado incorruptible. Los milagros que se le atribuyen son los dos que ya les mencioné, y no el que esté en un cuerpo incorruptible, y el mismo Vaticano lo ha desmentido. Y bueno, la Iglesia lo considera un milagro el haber encontrado el cuerpo así. Pues fíjense, la Iglesia Católica actualmente no exige que el cuerpo sea incorrupto como signo de santidad, y de hecho ya no usa la incorruptibilidad como prueba obligatoria para canonizaciones. En el caso de Carlo, sus pasos hacia la santidad se basaron en su vida virtuosa y milagros atribuidos a su intercesión, y no en la preservación del cuerpo. Bueno, ahorita les doy el resumen, y después del resumen les resumo en palabras coloquiales todo esto que hemos visto, ¿no? Su cuerpo fue exhumado y estaba completo, pero no preservado de forma milagrosa. El Vaticano y la diócesis no afirma que sea incorrupto. La apariencia actual incluye técnicas de conservación y una cobertura de cera, silicón para exhibición, algo común en casos de veneración. No fue modificado para engañar, más bien se preparó con respeto para que se vea digno para los visitantes. Así que bueno, y Carlos Acutis no es considerado su cuerpo incorrupto. La Iglesia nunca afirmó un milagro de su cuerpo. Su apariencia actual incluye técnicas de reconstrucción, sí, hechas mismas por el Vaticano, y su santidad se basa en la vida de Carlos Acutis y en sus milagros, y no en cómo fue encontrado el cuerpo. Este es un ejemplo claro del nuevo enfoque moderno que tiene la Iglesia Católica en relación a los cuerpos incorruptos, que anteriormente era diferente. Y bueno, me perdí. Ok. Lo que les quería decir. Lo que pasa es que en la antigüedad, hace ya cientos de años, resulta que se desenterraba a una persona que había estado al servicio de Dios. Y resulta que estaba en perfectas condiciones. Así casi como que estuviera dormido y un tanto deshidratado de la piel. Y decían eso, que era un milagro, y que entonces se le podía considerar santo a esa persona, porque el cuerpo no se había descompuesto y estaba en un 70-80% como si hubiese acabado de morir. Eso en su momento la Iglesia Católica lo catalogaba como un milagro, y en algunos casos esto se tomó en cuenta para poder canonizar o hacer santo a esa persona. Pero con el paso del tiempo esto ya lo descartaron. ¿Por qué? Porque la Iglesia y los científicos que tiene, porque tiene científicos el Vaticano para poder comprobar muchas cosas, se dieron cuenta que lo que tiene que ver el clima, el tipo de suelo, los minerales en donde fue enterrado el cuerpo y todo ese tipo de cosas pueden llegar a alterar el cómo se ve el cuerpo cuando es desenterrado, si se necesita ser desenterrado. Entonces se dieron cuenta que estos elementos contribuían a la preservación del cuerpo, y no es que fuera un milagro, no es que fuera obra divina, sino que era obra científica del suelo, los minerales, el clima y a veces las maderas y lo que le rodeaba al cuerpo. Así que por eso ya el ver un cuerpo incorrupto hoy en día no se le puede considerar como un elemento para que pueda ser canonizado, o un elemento como un milagro y se le pueda convertir en santo a esta persona. Por eso es lo que les platicaba, de que el cuerpo de Carlos Acutis no fue desenterrado y no se le vio incorrupto, no, sí estaba descompuesto. Utilizaron técnicas de ponerle silicón en la cara y en las manos, para que la gente que lo vaya a ver, el cuerpo de Carlos Acutis, bueno, sea respetable y lo pueda ver la gente. Mucha gente, muchas personas alrededor del mundo creen que así lo encontraron cuando lo desenterraron,
pero eso es totalmente falso, que quede muy, muy claro. Y si hay gente que lo cree, bueno, pues está creyendo en falsa información, porque no es así, el mismo Vaticano lo ha desmentido. Y bueno, fíjense, como conclusión, la vida de las personas dedicadas al servicio de Dios son muy nobles, en su mayoría, pero las personas convertidas en santos son nobles en vida y muerte. Aunque es muy complicado saber con exactitud si los milagros atribuidos a este joven son causados por su energía o no, es como querer saber cuántos granos tiene un kilo de azúcar. Pero lo importante es que esa fe ayudó a los que vivieron el milagro y a todas esas personas que supieron de él. Sea una energía, una persona que falleció o algo más, es evidente que hay algo que no se puede explicar y que sí ayuda a estar mejor a las personas, y que si ayuda a estar mejor a las personas es bueno. El santo más joven y también el más rápido convertido por la Iglesia Católica, el santo millennial del internet o influencer de Dios, una figura muy adecuada para las nuevas generaciones cercanas a la fe católica. Y este fue el caso del influencer de Dios, Carlos Acutis. Así que bueno, deseo les haya gustado el capítulo de hoy. Yo les agradezco mucho que lo vean, que me dejen un like. Y bueno, si te impactó esta historia y quieres saber más de casos del true crime o de cosas de investigación como estas de cualquier tipo, bueno, pues te invito a que te suscribas, a que compartas el contenido, a que me dejes tu like para que así siga creciendo nuestra comunidad de Detective Misterio. Así que bueno, y recuerda que en muchos casos la realidad supera fácilmente a la ficción. Yo soy Detective Misterio Adán López, agradezco que hayas estado aquí. Te dejo este otro video para que también me apoyes ahí dejándome tu like y dejándome tu comentario. Yo les mando un saludo misterioso, nos vemos en el próximo capítulo.